Buenas tardes, aquí el abuelo español, y hoy vengo con un video que va a levantar ampollas. Porque en España hay sitios maravillosos para vivir, eso nadie lo discute. Pero también hay lugares donde mudarse es una decisión que vas a lamentar más pronto que tarde. Y no hablo solo de pueblos perdidos en medio de la nada. Hablo de ciudades, comarcas, zonas costeras y rincones del país donde el clima, la falta de servicios, el paro, la inseguridad, el aislamiento o simplemente el ambiente social hacen que la vida diaria sea mucho más complicada de lo que te imaginas antes de llegar. Hoy te traigo 26 de esos lugares. 26 sitios donde, si estás pensando en mudarte, más te vale pensarlo 2 veces. Número 26. La Cañada Real, en la Comunidad de Madrid. A 20 minutos del Congreso de los Diputados hay un asentamiento de 15 kilómetros de largo donde miles de personas viven sin suministro eléctrico estable, y sin saneamiento adecuado y con unas condiciones que no son propias de un país europeo. La Cañada Real es un lugar donde familias enteras han pasado inviernos sin calefacción, donde las viviendas autoconstruidas carecen de cimentación adecuada y donde el acceso a servicios básicos es una lotería. Si alguien te dice que puedes vivir barato en Madrid y te señala la Cañada Real, huye. Número 25. Algeciras, en la provincia de Cádiz. Una ciudad de 120.000 habitantes que lleva décadas arrastrando una reputación terrible en materia de seguridad. Algeciras está marcada por el narcotráfico que entra por el estrecho de Gibraltar, con tiroteos que de vez en cuando saltan a las noticias nacionales, barrios conflictivos donde la policía tiene presencia constante y una tasa de criminalidad que supera ampliamente la media andaluza. El puerto de Algeciras es uno de los más importantes del Mediterráneo, pero esa actividad portuaria no se ha traducido en una mejora significativa de la calidad de vida para la mayoría de sus habitantes. El paro ronda el 25%, la oferta cultural es limitada y el urbanismo de buena parte de la ciudad deja mucho que desear. Las calles del centro están deterioradas, ni los barrios periféricos carecen de espacios verdes y la contaminación generada por el tráfico portuario de mercancías es un problema que los vecinos denuncian desde hace años sin que nadie ponga remedio efectivo. Lo peor de Algeciras es que tiene todos los ingredientes para ser una gran ciudad. Ubicación estratégica, puerto de primer nivel, clima agradable y una historia riquísima. Pero la falta de inversión pública y la corrupción que ha salpicado a varias administraciones locales y la sombra del narcotráfico la mantienen anclada en una mediocridad que frustra a quienes viven allí y desanima a quienes se plantean mudarse. Número 24. Linares, en la provincia de Jaén. Un caso de declive industrial que da para un documental entero. Linares fue en su día un centro minero próspero con miles de empleos y un futuro prometedor. Hoy tiene una tasa de desempleo que ha superado el 35% en algunos momentos de la última década. Una población que no deja de caer y una oferta de servicios que se contrae al mismo ritmo que se vacía el padrón. Mudarse a Linares sin un trabajo asegurado es jugar a la ruleta rusa con tu futuro económico. Las casas son baratas, sí, pero de poco te sirve una casa barata si no hay empleo para pagar las facturas. Número 23. Palma de Mallorca. Y ahora vamos al otro extremo del espectro. Palma no es un lugar pobre ni deprimido. Todo lo contrario. El problema de Palma es que se ha convertido en una ciudad imposible para quien tenga un salario normal. El precio medio del alquiler supera ya los 1.300 euros al mes, y comprar un piso de 80 metros cuadrados no baja de los 300.000 euros en la mayoría de las zonas. La masificación turística ha expulsado a miles de residentes de sus barrios de toda la vida, y la movilidad es un caos especialmente en verano, y el coste de la vida se ha disparado hasta niveles que muchos mallorquines ya no pueden asumir. Los apartamentos turísticos han devorado el parque de viviendas de alquiler, provocando que familias con empleos estables tengan que compartir piso como si fueran estudiantes universitarios. El fenómeno de la gentrificación turística ha transformado barrios como Santa Catalina o El Molinar en escaparates para visitantes donde los vecinos de siempre ya no caben. Si no tienes un sueldo por encima de la media o un patrimonio familiar que te respalde,
Palma es una ciudad que te va a exprimir hasta el último céntimo y te va a hacer sentir que vives en una ciudad diseñada para otros. Número 22. Las cuencas mineras de Asturias. La zona interior de Asturias, que comprende los municipios de Mieres, Langreo, La Viana, San Martín del Rey Aurelio y Aller, fue durante décadas el corazón industrial del norte de España. Las minas de carbón daban empleo a miles de familias y estos pueblos bullían de actividad. Hoy, las minas están cerradas. Las reconversiones industriales dejaron cicatrices profundas y la población no ha dejado de caer desde los años 80. El paro es elevado, la demografía está envejecida y el paisaje postindustrial, con bocaminas selladas y chimeneas apagadas, transmite una sensación de decadencia que afecta al ánimo de cualquiera. El clima asturiano, gris y lluvioso durante buena parte del año, no ayuda precisamente a levantar la moral. Las calles de pueblos como Mieres y Langreo muestran edificios que necesitan una rehabilitación urgente, locales comerciales cerrados y una vida social que se ha ido apagando al ritmo que se apagaban los hornos. Ya los jóvenes se marchan a Oviedo, a Gijón o directamente fuera de Asturias, y los que se quedan lo hacen más por inercia que por convicción. La promesa eterna de una reconversión económica basada en nuevas industrias o en el turismo de naturaleza lleva décadas sin cumplirse de forma significativa. Número 21. Huelva capital. No confundir con la maravillosa costa onubense ni con sus parajes naturales. La ciudad de Huelva tiene un problema que arrastra desde hace décadas: el polo químico. De las industrias petroquímicas instaladas en las inmediaciones de la ciudad han generado unos niveles de contaminación atmosférica que han sido denunciados repetidamente por organizaciones ecologistas y vecinos. La tasa de cáncer en algunas zonas de Huelva es significativamente superior a la media nacional, un dato que por sí solo debería hacer reflexionar a cualquiera que se plantee mudarse. Los fosfoyesos acumulados en las balsas de Fertiberia, junto a la ría de Huelva, representan un pasivo medioambiental de proporciones enormes que las autoridades llevan décadas prometiendo limpiar sin que se ejecute de forma definitiva. A eso se suma una tasa de paro elevada, un urbanismo poco agraciado en buena parte de la ciudad y una sensación generalizada de abandono institucional que los onubenses expresan con una resignación que da pena escuchar. Número 20. El interior de Teruel. La provincia entera tiene una densidad de población inferior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la convierte en una de las zonas más vacías de toda Europa occidental. Los pueblos del interior de Teruel se están vaciando a una velocidad alarmante, los servicios desaparecen uno tras otro, y el aislamiento es tal que en muchas zonas la ambulancia tarda más de una hora en llegar. Si buscas tranquilidad, Teruel te la ofrece de sobra. Pero si necesitas un hospital y un supermercado, o simplemente hablar con alguien que no sea tu gato, prepárate para conducir muchos kilómetros por carreteras estrechas y heladas en invierno. Número 19. La Marina Alta, en la provincia de Alicante. Concretamente zonas como Denia, Llavea y Calpe. Antes de que alguien salte, lo aclaro. Son pueblos preciosos con un clima envidiable. El problema es otro. Estas localidades tienen una proporción altísima de residentes extranjeros, especialmente británicos y alemanes, y que han creado comunidades cerradas donde se habla inglés o alemán, se frecuentan bares británicos y se vive de espaldas a la cultura local. Si eres español y te mudas a ciertas urbanizaciones de la Marina Alta, puedes tener la curiosa experiencia de sentirte extranjero en tu propio país. A eso se suma una inflación inmobiliaria alimentada por compradores europeos con mayor poder adquisitivo, lo que ha encarecido la vida hasta niveles que muchos locales no pueden permitirse. Número 18. Mi Soria capital. Es la capital de provincia más pequeña de España, con apenas 39.000 habitantes. Y aunque Soria tiene su encanto y una calidad de vida razonable para quien la conoce, el problema es lo que le falta. No tiene aeropuerto, no tiene autovía directa con Madrid, no tiene universidad propia completa, no tiene un hospital de referencia que cubra todas las especialidades, y la oferta cultural y de ocio es la de una ciudad de su tamaño, es decir, muy limitada. Para una persona joven con ambiciones profesionales o para una familia que necesite servicios especializados, Soria se queda corta.
Es una ciudad para quien ya ha decidido que quiere tranquilidad por encima de todo lo demás. Número 17. El sur de Tenerife. La zona turística del sur de Tenerife, con epicentro en Los Cristianos y Playa de las Américas, es un universo paralelo dentro de España. Hoteles de 14 plantas pegados unos a otros y centros comerciales que parecen clonados de cualquier periferia urbana. Turismo de borrachera que convierte ciertas calles en zonas de guerra los fines de semana y una estética urbana que es lo más alejado que uno pueda imaginar de la imagen idílica de las Islas Canarias. Vivir aquí como residente permanente significa convivir con el ruido, la masificación y un entorno diseñado para turistas, no para personas que quieren llevar una vida normal. Número 16. Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. Talavera ha aparecido repetidamente en los rankings como una de las ciudades con mayor tasa de paro de España. En algunos momentos ha superado el 30%. La industria cerámica, que fue su motor económico durante siglos, ha ido decayendo, las alternativas laborales son escasas y la ciudad tiene una sensación de estancamiento que se palpa en sus calles comerciales, donde las persianas bajadas son más frecuentes de lo que uno quisiera. Está relativamente cerca de Madrid, a poco más de 1 hora por autovía, lo que es un arma de doble filo. Lo suficientemente cerca para que los jóvenes se vayan a buscar trabajo a la capital, lo suficientemente lejos para que la capital no derrame ningún beneficio sobre Talavera. Número 15. El Poniente almeriense. La comarca del Poniente de Almería, con pueblos como El Ejido, Roquetas de Mar y Vícar, es el mayor centro de agricultura intensiva bajo plástico de Europa. De miles de hectáreas de invernaderos que producen las frutas y verduras que se consumen en medio continente. Pero detrás de esa producción hay una realidad social que no suele salir en los folletos turísticos. Miles de trabajadores inmigrantes viviendo en condiciones precarias, tensiones sociales que periódicamente estallan, un paisaje dominado por el plástico que es cualquier cosa menos agradable, y una falta de planificación urbanística que ha convertido a muchos de estos pueblos en aglomeraciones sin identidad ni cohesión social. Número 14. Barcelona, para quien tenga un sueldo medio. Barcelona es una ciudad magnífica en muchos aspectos. Eso es innegable. Pero mudarse a Barcelona con un sueldo de 1.500 o 1.800 euros al mes es una experiencia que te va a enseñar el significado real de la palabra supervivencia. El alquiler medio supera los 1.200 euros. La compra está por encima de los 4.000 euros por metro cuadrado, en la mayoría de los barrios. La inseguridad ha crecido en los últimos años con un repunte de hurtos y robos en el transporte público. Y la sensación de muchos residentes es que la ciudad se ha volcado completamente hacia el turismo a costa de los que realmente viven y trabajan en ella. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Porque si nadie dice estas cosas, la gente sigue tomando decisiones a ciegas. Y aquí, el abuelo español está para encender la luz. Número 13. La Serranía Celtibérica. Esta macrocomarca que abarca partes de Soria, Teruel, Cuenca, Guadalajara y Segovia es la zona menos poblada de toda la Unión Europea fuera de los países nórdicos. Un dato que suena impactante porque lo es. Hay zonas con menos de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Mudarse aquí es aceptar que el pueblo más cercano puede estar a 30 kilómetros, que el médico viene una vez por semana si viene, que el cartero pasa cuando le cuadra y que en invierno las carreteras pueden quedar cortadas por la nieve durante días. Es un territorio de una belleza paisajística innegable, pero vivir aquí requiere una fortaleza mental y una capacidad de adaptación que no todo el mundo posee. Número 12. Torrevieja, en la provincia de Alicante. Torrevieja es un caso peculiar. En los años del boom inmobiliario, la ciudad creció de forma descontrolada, pasando de ser un pueblo de pescadores a una aglomeración urbana donde se construyeron miles de viviendas destinadas al turismo residencial. El resultado es un tejido urbano desestructurado, con urbanizaciones a medio llenar, infraestructuras insuficientes para la población real en verano y una vida social que fuera de temporada se reduce drásticamente. La proporción de residentes extranjeros es tan alta que en algunas zonas es difícil comunicarse en español, ni lo que crea una sensación de desconexión cultural que puede resultar desconcertante para un español que decida instalarse allí.
Los servicios sanitarios están bajo una presión constante, porque la ciudad real en verano duplica o triplica su población censada, lo que provoca colapsos en urgencias y listas de espera interminables. El centro de salud público puede tardarte semanas en darte cita, y la alternativa privada no siempre está disponible en la cantidad y calidad que uno esperaría en una ciudad de este tamaño. Número 11. Puerto Llano, en la provincia de Ciudad Real, otra víctima de la desindustrialización. Puerto Llano fue un centro petroquímico y energético importante, pero el declive de estas industrias ha dejado a la ciudad con un paro elevado, una población en descenso y un aire que, según los vecinos, no siempre huele como debería. La refinería de Repsol y la central térmica que operaban en la zona han reducido su actividad significativamente, y las alternativas económicas no han surgido al ritmo necesario. Las viviendas son muy baratas, con el metro cuadrado en torno a los 350 euros, pero el precio refleja la realidad. Poca demanda, porque pocos quieren mudarse a un sitio con tan pocas perspectivas. Número 10. El Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz. La comarca que rodea al Peñón de Gibraltar tiene algunos de los municipios con peor calidad de vida de toda Andalucía. La Línea de la Concepción, con más de 60.000 habitantes, arrastra tasas de paro superiores al 30%, problemas de narcotráfico bien documentados y una infraestructura urbana que necesita una inversión que nunca llega. San Roque y los barrios tampoco escapan a esta dinámica. La presencia de Gibraltar genera una economía sumergida considerable, pero también distorsiones sociales y una convivencia compleja entre lo legal y lo que no lo es. Las imágenes de narcotraficantes lanzándose al mar desde lanchas rápidas o las persecuciones por las playas de la zona se han convertido en una estampa recurrente que no transmite precisamente seguridad a quien se plantee mudarse. La industria pesada de la bahía de Algeciras, con su refinería y sus plantas petroquímicas, añade un componente de contaminación medioambiental que afecta a toda la comarca. Número 9. Madrid, barrios periféricos del sur y sureste. No todo Madrid es Salamanca, Chamberí o Retiro. Barrios como Villaverde, Usera, Puente de Vallecas o Carabanchel Bajo tienen una realidad muy diferente al Madrid que sale en las películas. Pisos pequeños, ruidosos y caros para lo que ofrecen. Una presión demográfica que desborda los servicios públicos y centros de salud saturados con listas de espera que se miden en semanas y una convivencia intercultural que, si bien puede ser enriquecedora, también genera tensiones cuando los recursos son escasos. El transporte público en estos barrios, aunque existe, tiene frecuencias más bajas y conexiones menos directas que en el centro. Las zonas verdes son escasas, la oferta cultural es limitada, y la sensación de vivir en la periferia de algo grande, pero sin acceso real a lo que ese algo ofrece, es frustrante. Mudarse al sur de Madrid pensando que estás en Madrid es como pedir un solomillo y que te sirvan un filete empanado. Técnicamente es carne, pero la experiencia es muy distinta. Número 8. La comarca de Obarco de Valdeorras, en Orense. Una zona del interior de Galicia que combina un aislamiento severo con una falta de oportunidades laborales casi total fuera de la pizarra y la viticultura a pequeña escala. Las comunicaciones son malas. El tren es una reliquia del pasado. La carretera nacional que cruza la comarca es estrecha y peligrosa. Y los servicios sanitarios se han ido recortando hasta dejar a muchos vecinos a más de una hora del hospital más cercano. El clima continental gallego añade inviernos gélidos y veranos sofocantes, sin la moderación oceánica que disfrutan las zonas costeras. Número 7. Melilla. La ciudad autónoma del norte de África tiene peculiaridades que la hacen poco recomendable para quien no conozca bien su realidad. Está aislada geográficamente, rodeada por Marruecos, con una conexión con la península que depende del avión o del barco, y ambas opciones son caras y limitadas en frecuencia. La convivencia entre comunidades religiosas y culturales diferentes es compleja y no siempre armónica. El coste de la vida es elevado porque prácticamente todo llega por mar. Las oportunidades laborales son limitadas fuera de la administración pública y el comercio transfronterizo. Y la presión migratoria en la frontera genera una tensión social permanente que afecta a la vida cotidiana de una forma que desde la península es difícil de comprender.
el cierre temporal de la frontera comercial con Marruecos agravó aún más la situación económica de muchos melillenses que dependían del comercio transfronterizo, y la recuperación ha sido lenta e incompleta. Número 6. La zona de invernaderos de Mazarrón y Águilas, en Murcia. No confundir con las playas de Mazarrón, que son espectaculares. Hablo de la zona interior de estos municipios, donde la agricultura intensiva ha transformado el paisaje en una sucesión interminable de plástico, y donde las condiciones laborales de miles de trabajadores temporeros siguen siendo un escándalo que España prefiere no mirar de frente. Vivir en las proximidades de estas explotaciones significa convivir con el ruido de los camiones y el olor de los productos fitosanitarios y una estética visual que es el polo opuesto de la vida mediterránea que uno imagina cuando piensa en mudarse al sureste español. Número 5. Las Hurdes, en la provincia de Cáceres. Esta comarca extremeña fue retratada por Buñuel en 1933 como un ejemplo de miseria y aislamiento. Casi un siglo después, muchas cosas han mejorado, pero otras no tanto. Las Hurdes siguen siendo una de las comarcas más aisladas y despobladas de España, con carreteras estrechas que serpentean entre montañas, una falta crónica de servicios que obliga a desplazamientos largos para cualquier gestión, y una economía que apenas ofrece alternativas fuera de la apicultura, la ganadería menor y algún proyecto de turismo rural. Las casas son extraordinariamente baratas, pero el precio refleja una realidad de aislamiento extremo que no todo el mundo puede soportar. Cuando la nieve bloquea los puertos de montaña, algunos pueblos de las Hurdes quedan literalmente incomunicados durante días. La comarca arrastra además un estigma histórico difícil de sacudir, y aunque los urdanos han trabajado duro para reivindicar la dignidad de su tierra, la imagen del documental de Buñuel sigue pesando en el imaginario colectivo. Número 4. Benidorm fuera de temporada. Benidorm en verano es una fiesta, un espectáculo de vida y color que atrae a millones de personas. Benidorm entre noviembre y marzo es un decorado vacío. Las calles que en julio bullen de actividad se quedan desiertas, los locales cierran, la oferta de ocio se reduce al mínimo y la población permanente, compuesta en gran parte por jubilados británicos y españoles, crea un ambiente que puede resultar monótono para cualquiera que no esté jubilado. La arquitectura de rascacielos pegados a la playa, que en temporada alta tiene su gracia, y fuera de temporada, parece una versión low cost de Dubái abandonada. Los paseos marítimos que en agosto hierven de turistas en enero se convierten en explanadas vacías, donde el viento se cuela entre los edificios, creando un efecto túnel desagradable. Los comercios que sobreviven todo el año son básicamente tiendas de souvenirs, bares que ofrecen desayuno inglés completo y peluquerías que atienden más en inglés que en español. Si tu plan es vivir en Benidorm todo el año, asegúrate de que toleras bien la soledad invernal y de que no te importa vivir en una ciudad que tiene dos personalidades completamente opuestas según la época del año. Número 3. Ceuta. Similar a Melilla en muchos aspectos, Ceuta es una ciudad española en el norte de África, con una ubicación geográfica que la convierte en un lugar complicado para vivir. El aislamiento respecto a la península es total. La frontera con Marruecos genera episodios de tensión migratoria recurrentes. El mercado laboral es pequeño y dependiente del sector público. Y la economía sumergida tiene un peso desproporcionado. El coste de la vida está inflado por los costes de transporte de mercancías y la oferta comercial y de ocio es la de una ciudad de 85.000 habitantes encerrada en un territorio de menos de 20 kilómetros cuadrados. La densidad de población es altísima, lo que genera problemas urbanísticos y de convivencia en muchos barrios. El sistema sanitario funciona bajo presión constante y las listas de espera para especialistas pueden ser muy largas, obligando a muchos ceutíes a desplazarse a la península para recibir atención médica especializada con el gasto que eso conlleva. Para quien no tenga vínculos familiares o laborales específicos con Ceuta, mudarse allí es una apuesta que tiene muchas más probabilidades de salir mal que de salir bien. Número 2. Los pueblos del interior de la provincia de Zamora. Zamora es la capital de provincia que más población ha perdido en las últimas décadas. Y si la capital ya tiene problemas, imagínate sus pueblos del interior. Comarcas como Sanabria, Aliste o Sayago
llevan décadas desangrándose demográficamente. Los pueblos se quedan sin escuelas porque no hay niños, sin bares porque no hay clientes, sin médicos porque no hay cupo suficiente y sin futuro porque nadie viene a reemplazar a los que se van. Los inviernos son brutales. Ni con temperaturas que bajan a 15 grados bajo cero, las comunicaciones son deficientes y la sensación de olvido institucional es absoluta. El gobierno central habla mucho de la España vaciada, pero los vecinos de Sanabria siguen sin tener una conexión de autobús diaria con la capital de su propia provincia. La paradoja de Zamora es que es una tierra hermosa, con un patrimonio románico excepcional y una gastronomía notable, y unos paisajes que en primavera y otoño son de una belleza sobrecogedora. Pero la belleza no suple la falta de un hospital decente a menos de una hora, ni la ausencia de oportunidades laborales para quien no tenga tierra que cultivar o ganado que pastorear. Número 1. El Ejido, en la provincia de Almería. Y llegamos al número 1, el lugar al que, según mi criterio y los datos que manejo, menos deberías plantearte mudarte en toda España. El Ejido es un municipio de unos 80.000 habitantes que creció como una seta al calor de la agricultura intensiva bajo plástico. Es el corazón del llamado Mar de Plástico almeriense, una extensión de invernaderos que se puede ver desde el espacio y que produce toneladas de frutas y verduras para toda Europa. Pero detrás de esa productividad hay una realidad social que es demoledora. El Ejido ha sido escenario de episodios de violencia racial que avergonzaron a España ante la comunidad internacional. En el año 2000, una serie de ataques contra inmigrantes marroquíes sacudió al pueblo y puso al descubierto las tensiones que se habían ido acumulando durante años entre la población local y los miles de trabajadores inmigrantes que sostienen la economía agrícola de la zona. Más de 2 décadas después, las tensiones no han desaparecido. La integración social sigue siendo una asignatura pendiente y la convivencia en algunos barrios es compleja. El urbanismo de El Ejido es un insulto al sentido estético. Bloques de pisos construidos a toda prisa durante el boom agrícola, calles sin arbolado, zonas industriales mezcladas con áreas residenciales, naves agrícolas pegadas a los colegios y un paisaje dominado por el plástico de los invernaderos que se extiende hasta donde alcanza la vista. Y no hay un casco histórico digno de tal nombre, no hay patrimonio arquitectónico, no hay espacios públicos que inviten al paseo y la oferta cultural es prácticamente inexistente. El Ejido se diseñó para producir tomates, no para ser un lugar agradable donde vivir. A nivel medioambiental, la situación es preocupante. Los acuíferos de la zona están sobreexplotados y en riesgo de salinización, y entre los residuos plásticos de los invernaderos generan un problema de contaminación que todavía no tiene solución efectiva, y el uso intensivo de productos químicos en la agricultura ha dejado su huella en el suelo y en el agua. Todo esto en un entorno semidesértico, donde el agua es un bien escaso, y donde cada litro que se desperdicia es un litro que no se recupera. Las casas en El Ejido son baratas comparadas con otras zonas de la costa almeriense, pero ni siquiera el precio justifica mudarse a un sitio donde la calidad de vida está tan comprometida. El paro fuera del sector agrícola es alto. Los servicios públicos están sometidos a una presión demográfica que los desborda. La sanidad funciona bajo mínimos y la educación enfrenta desafíos de integración que requieren recursos que nunca llegan en la cantidad necesaria. Si alguna vez alguien te dice que El Ejido es un buen sitio para empezar una nueva vida, hazle una pregunta muy sencilla. ¿Has estado allí? Porque quien ha estado y ha visto la realidad de cerca, sabe que hay cientos de lugares en España donde tu dinero, tu tiempo y tu energía rendirán mucho más que en medio del mar de plástico almeriense. Y con eso llegamos al final de esta lista de 26 lugares que por diferentes motivos no son los más recomendables para mudarse en 2026. Algunos por caros, otros por aislados, otros por inseguros, otros por la falta de servicios y otros por una combinación de factores que hacen que la vida allí sea más difícil de lo necesario. Quiero dejar claro que esto no significa que sean malos sitios en términos absolutos, ni que la gente que vive en ellos sea infeliz. Hay personas maravillosas en cada uno de estos lugares, gente que lucha cada día por sacar adelante a sus familias y que ama el sitio donde nació
o donde decidió quedarse. Mi respeto total hacia ellos. Lo que digo es simplemente que, y si tienes la libertad de elegir dónde vivir, conviene tener toda la información sobre la mesa antes de tomar una decisión tan importante como una mudanza. España es un país enorme, diverso y lleno de contrastes. Tiene sitios donde la calidad de vida es extraordinaria, con un clima envidiable, servicios de primer nivel, una gastronomía que no tiene rival y una vida social rica y vibrante. Pero también tiene rincones donde la realidad no se parece en nada a la postal que te venden las guías turísticas o los portales inmobiliarios. El truco está en saber distinguir unos de otros antes de firmar una hipoteca, un contrato de alquiler o un billete de avión sin vuelta. Infórmate, visita el lugar antes de comprometerte, habla con la gente que ya vive allí y no te dejes llevar solo por el precio de la vivienda o por una foto bonita en una web. Porque una casa barata en un mal sitio es una mala inversión y una vida en un lugar equivocado es un error que cuesta mucho corregir. Aquí el abuelo español, que hoy ha hablado claro como siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde hablaremos de algo que te va a dejar con la boca abierta. No te lo pierdas.